Génesis, capítulo 17. Cuando era Abraham de 99 años, se le apareció Yahvé y le dijo: Yo soy el Shaddai, anda en mi presencia y sé perfecto. Yo haré contigo mi alianza y te multiplicaré muy grandemente. Cayó Abraham rostro a tierra y siguió diciéndole Yahvé: Cuanto a mí, he aquí mi pacto contigo, serás padre de una muchedumbre de pueblos, y ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque yo te haré padre de una muchedumbre de pueblos. Te acrecentaré muy mucho y te haré pueblos, y saldrán de ti reyes. Yo establezco contigo y con tu descendencia después de ti, por sus generaciones, mi pacto eterno de ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, y he de darte a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, en eterna posesión. Dijo Dios a Abraham: Tú guarda mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Esto es mi pacto, que has de observar tú y tu descendencia después de ti: circuncidad todo varón. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, y esta será la señal del pacto entre mí y vosotros. A los 8 días de nacido, todo varón será circuncidado en vuestras generaciones, los siervos, los nacidos en casa, los comprados, aunque no sean de vuestra estirpe. Todos los criados en casa o comprados, se circuncidarán, y llevaréis en vuestra carne la señal de mi pacto por siempre, y el incircunciso que no circuncidare la carne de su prepucio, será borrado de su pueblo. Rompió mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: Sarai, tu mujer, no se llamará ya Sarai, sino Sara, pues la bendeciré, y te daré de ella un hijo, a quien bendeciré, y engendrará pueblos, y saldrán de él reyes de pueblos. Cayó Abraham sobre su rostro, y se reía, diciéndose en su corazón: con que a un centenario le va a nacer un hijo, y Sara, ya nonagenaria, ya a parir. Y dijo a Dios: Ojalá que viva a tus ojos Ismael. Pero le respondió Dios: De cierto que Sara, tu mujer, te parirá un hijo, a quien llamarás Isaac, con quien estableceré yo mi pacto sempiterno y con su descendencia después de él. También te he escuchado en cuanto a Ismael. Yo le bendeciré y le acrecentaré y multiplicaré muy grandemente. 12 jefes engendrará, y le haré un gran pueblo, pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el que te parirá Sara el año que viene por este tiempo. Y, como acabó de hablarle, desapareció Dios. Tomó, pues, Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos, los nacidos en casa y los comprados, todos los varones de su casa, y circuncidó la carne de su prepucio aquel mismo día, como se lo había mandado Yahvé. Era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael de 13 años cuando fue circuncidado. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa, los nacidos en ella y los extraños comprados, se circuncidaron con él. Gracias por haber visto nuestro video. Si te gustó, dale like, suscríbete y dale clic a la campanita para estar informado sobre nuevos videos. Esto nos ayuda a continuar con este canal.